Vamos a seguir con Olga María, que es nacida en Baracaldo, ¿verdad? Aunque has vivido en Algorta y después en Lejona, antes de ir. Bueno, queríamos insistir un poco en ti, en tu experiencia. ¿Cómo hace el Señor para hacer de una persona una fundadora de un nuevo instituto? Así nos cuentas un poquito y luego cuál es lo específico un poco de vuestro carisma, si puede ser. Lo de fundadora estoy todavía pillándolo. O sea, estoy intentando asumir el rol porque no me siento nada de eso, aunque tengo que asumir que, bueno, que el Señor nos ha llamado y se ha servido de mí para poner en marcha algo que sin duda Él tenía en el corazón desde la eternidad, ¿no? Pues ¿cómo hace el Señor? Pues como Él hace las cosas, de la manera más sencilla y cuando más a gusto estás y menos te lo esperas. Porque, bueno, yo me marché de la casa de mis padres este mes de junio próximo, va a hacer 30 años que salí de Bilbao, y ayer cuando lo veía decía, pero qué distinto está todo, ¿no? Y me marché a un convento de clausura de Carmelitas Descalzas en la provincia de Valladolid, en Medina de Río Seco, con la intención, el propósito, la determinación, pues de una opción radical que implicaba no volver nunca jamás, pues en principio a Bilbao, ni salir de la clausura de aquel convento en aquella diócesis concreta de Valladolid. Y allí viví los 13 primeros años de mi vida consagrada feliz, feliz, feliz. O sea, yo estaba tan a gusto, tan centrada, encantada de la vida, de mi vocación de carmelita descalza. Y de repente el Señor irrumpió en mi vida, pues como Él hace a veces, ¿no? Y me llamó con tal fuerza a algo diferente que lo primero que experimenté fue una gran perplejidad y decir, no, esto ha sido un flux que he tenido, ya se me pasará, esto no puede ser, ¿no? Pero cuando una cosa es de Dios, pues las cosas de Dios no se te pasan, por mucho que intentes distraerte y por mucho que intentes convencerte a ti misma de que eso no puede ser, porque te has comprometido a otra cosa, tú has profesado otro género de vida y aquello no tiene ni pies ni cabeza y encima decía, ¿y por dónde empiezo? ¿Y a quién se lo digo? ¿Y cómo hago esto? ¿No? Pero cuando una cosa es de Dios, Él es insistente y entonces Él fue trabajando en mi corazón y desmontando toda mi vida consagrada como yo la entendía hasta ese momento y diciéndome, quiero esto para ti y no vas a estar sola. Lo de no vas a estar sola es muy importante porque cuando sucedió esto yo vivía en una comunidad en Castilla, en Castilla la Vieja, en Castilla y León, como estaban muchas comunidades y siguen hoy, tristemente. El Señor sabe, ¿no? Ahí suspendemos y confiamos en lo que Él hace, que siempre está bien, aunque a veces no entendamos. Y yo vivía en un convento donde las hermanas iban haciéndose mayores, yo seguía siendo la más joven y aquello no tenía futuro desde el punto de vista humano. Y yo le decía al Señor, era mi argumento número uno, pero ¿qué voy a hacer yo sola si estas hermanas están mayores y se van a morir de un chungo si yo les cuento tu planazo? O sea, que no les podemos cambiar ahora el chip o nos las cargamos a todas, no. Y el Señor, yo solamente dentro de mi corazón, el corazón de Jesús, que es quien me ha guiado en todo esto, me ha dicho, tú confía, y luego la Virgen, es que era, haz lo que Él te diga, como en Cana, haced lo que Él os diga. Y yo le decía a la Virgen, pues que lo que Él dice tiene tela, o sea, ¿qué tiene que ver llenar las tinajas de agua que dijo en Cana con lo que está diciendo que hagamos? Esto es... Y lo que Él me mostró es que el Carmelo, que yo amo con todo mi corazón y he amado siempre, es un vino precioso que a veces se echa a perder en odres envejecidos, ¿no? Entonces, Él lo que me mostró es que iba a hacer brotar una ramita nueva, verde, pequeñita, del precioso y fuerte tronco del Carmelo y que en esa ramita íbamos a hacer un odre nuevo para ir guardando un vino nuevo. Y que este Carmelo nuevo iba a ser un Carmelo según el corazón de Jesucristo, según lo que Él tiene en el corazón, según lo que Él ha soñado, ¿no? Para un grupo de mujeres que somos nosotras, las carmelitas samaritanas, a las que nos grita cada vez con más fuerza, tengo sed, mujer, estoy cansado, estoy aquí, sentado junto al pozo, dame tú de beber, ¿no? Y por eso somos carmelitas samaritanas del corazón de Jesús. Entonces nuestra vocación principal consiste
en encontrarnos con el sediento y darle de beber, ¿no? Y Jesús sediento se le encuentra de dos maneras, en dos vertientes, ¿no? Por un lado, con el trato íntimo con el Señor, sobre todo en la adoración eucarística, la oración mental, todo el camino y el itinerario de oración que hemos aprendido y seguimos aprendiendo de Santa Teresa de Jesús, que es nuestra madre, ¿no? Esa gran maestra de oración para la Iglesia Universal. Y entonces le damos a Jesús de beber porque Jesús está sediento de nosotros, ¿no? De nuestra vida y de nuestra intimidad. Entonces hay una manera muy concreta de vivir nuestra vocación, que es la de la esponsalidad con Jesús, ¿no? O sea, para nosotros Jesús es camino, verdad, vida, maestro, redentor, salvador y esposo, el amor de nuestra vida, ¿no? O sea, nuestra vocación ante todo es un enamoramiento de Jesucristo. Esa es una vertiente. Y la otra de darle de beber es darle de beber en todos los que se nos acercan, que son multitudes muertos de sed. Te encuentras cantidad de personas con una sed de amor, una sed de eternidad, una sed de sentido para la vida y te preguntan, ¿no? Y en esas preguntas lo que ves es sed. Intentamos poco a poco, sin que se atraganten, porque hay que ir poco a poco, ir saciando esa sed, ¿no? Entonces, ese deseo que Jesús fue poniendo en el corazón hace ya 17 años casi, ha ido creciendo, desarrollándose, lo que es un brote, ha ido fortaleciéndose. Y bueno, pues ahora mismo somos ya 33 hermanas, estamos en España en 2 lugares todavía, pero esperamos ir creciendo y extendiendo este carisma y saciando sed, ¿no? En distintas personas. De momento estamos en Valladolid, que es donde estamos canónicamente erigidas y de quien dependemos ahora mismo, del arzobispo de Valladolid. Y nuestra primera salida de Valladolid fue a Asturias, y en esa iglesia diocesana estamos ahora arraigadas en un lugar muy hermoso que se llama Val de Dios, que está a 8 kilómetros de Villaviciosa, y ahí hay 14 hermanas, ¿no? La mayoría de las que están en periodo de formación, postulantes y novicias de primer año, pues están en Viana de Cega, en Valladolid, y las otras estamos en Val de Dios. Y bueno, pues eso es lo que puedo así contar. O si alguien me quiere preguntar después, pues ya os detallo, porque me puedo enrollar hasta la noche. Muy bien. Seguimos con la Madre Olga y le queríamos preguntar, en un mundo, podríamos decir, hipersexualizado como el que vivimos hoy, ¿no? ¿Tiene sentido, ¿no?, una dimensión de la vida religiosa como es la castidad? ¿Qué sentido tiene? ¿Es posible hoy? Podemos decir, sería deseable, pero posible, no sé. Hombre, posible es. Sí, claro que es posible, y sobre todo es, tú mismo lo has dicho, está hipersexualizado. Parece como si el ser humano tuviera una sola dimensión, que es la de la vivencia de su sexualidad, cuando la sexualidad es una dimensión de todas las demás que nos constituyen como personas, ¿no? Y quizás lo que hay que hacer, con todo el respeto, es poner cada cosa en su sitio. O sea, la sexualidad humana no es lo más importante. Y en concreto, como ser humano, yo tengo una dimensión sexual y no es lo más importante ni lo más vital en mi vida. Lo que me constituye como persona, que me permite ser libre y ser hija de Dios y amar, es mi voluntad, ¿no? Entonces, con mi voluntad rijo mi vida, ¿eh? Y con mi voluntad amo y con mi voluntad decido. De hecho, cuando el Señor nos llama a cualquier vocación, a la vocación cristiana, a la vocación consagrada, no te pregunta, ¿quieres ser casto? Vamos, yo por lo menos no lo viví así. Me preguntó o sentí que se dirigía a mí diciéndome, ¿tú quieres ser feliz? ¿Quieres una vida plena? Y yo dije, sí. Entonces entendí que en mi vocación concreta esa plenitud de vida implicaba que Él fuera el centro y el amor auténtico y único de mi vida. Amarle con un corazón indiviso, ¿no? O sea, con toda mi voluntad entera polarizada en un amor que es Jesús, en una persona, que esa es mi vocación, porque mi vocación no es ser monja, hacer esto, hacer lo otro, hacer lo siguiente, esos son facetas de la vocación. Mi vocación es Jesucristo entero para mí y yo para Él. Esa es mi vocación. Y eso conlleva, entre otras cosas, la castidad y la continencia, según mi estado. Pero es que esa es la castidad es una virtud que todo cristiano, todo bautizado tiene que vivir. En concreto, como monja, tengo un voto y implica una continencia total.
pero esa es una característica de la llamada que he recibido y desde luego os puedo decir que no es, por lo menos para mí no ha sido ni lo más complejo, ni lo más difícil, ni lo más traumático, ni lo más tremendo, porque lo más grande es ser toda de Dios y saber que Él es todo mío y que esto no se va a acabar, que es un amor eterno y esta eternidad empieza ya ahora, ¿no? La plenitud, la alegría, la fuerza, el consuelo, todo lo que me ha dado la vocación, no es que haya eclipsado la vertiente sexual de mi vida, porque sigo siendo una mujer y una persona, pero en ningún momento me he sentido ni mutilada, ni menoscabada, ni menos que nadie, ni frustrada, ni todas esas cosas que nos preguntan a veces, ¿no? Al contrario, me siento plena y feliz. Entonces, ¿yo qué diría a los jóvenes y a los no tan jóvenes? La felicidad está en Dios y en unir mi voluntad a la suya, lo que pida a cada uno en su vocación concreta. Y le preguntamos también a Olga María por otra dimensión, que sería en la vida religiosa la obediencia, ¿no? En un mundo donde parece que la independencia y la libertad se absolutizan como nunca, es posible depender de otro, no sé, del superior, del formador, del obispo, del papa. ¿Cómo? A ver, yo no dependo ni del obispo, ni del papa, ni del superior, ni del formador. Yo dependo de Dios, que en cada momento me está dando el ser. O sea, es de quien de verdad dependemos, ¿no? Otra cosa es que con esa voluntad de la que yo os hablaba antes, que es mía y me constituye como persona, yo decido vivir como Jesús vivió. Y Jesús vivió colgado literalmente de la voluntad de otro, que es el Padre, de quien se sabía amado y que fue conduciendo su vida. El Padre le llama, el Padre le encomienda una misión y Jesús vive solamente para eso. O sea, ¿qué tiene el Jesús dentro, en su corazón, en su mente, en sus entrañas? El Padre. Tiene pasión, obsesión, locura por el Padre. ¿Jesús no era libre? El ser humano más libre de todos los tiempos. Él no sentía que estuviera dependiendo de alguien en el sentido negativo de vivir esclavizado de nadie, sino que libremente amaba al Padre y todo lo que el Padre amaba. Y libremente la obediencia al Padre fue todo en su vida, hasta el final. De hecho, fue su obediencia al Padre, su amor apasionado por el Padre y el deseo de obedecerle, de la voluntad del Padre, lo que nos trajo todo el bien, toda la salud. Eso es lo más importante. Es que llamamos a la obediencia dependencia. No, la obediencia es un acto libre. Y lo mismo que Jesús libremente obedeció al Padre, el consagrado, la consagrada, libremente decide obedecer. Esto es muy importante. Depender, yo lo relaciono, el término depender, con la esclavitud, con los enganches. Y hay enganches afectivos, enganches sexuales, adicciones. Bueno, universal, enganche al móvil, a las redes, a internet. Eso sí que es depender y dejar de vivir, ¿no? Pero obedecer, yo creo que es el acto libre más hermoso que una persona puede realizar. Y si encima orientamos nuestra obediencia al amor más grande, a quien nos da todo a cada instante, el sentido de la vida, la salvación, la vida, que es Dios, pues yo creo que es lo más grande que una persona puede hacer, independientemente de que sea consagrada o no. De hecho, la obediencia es una virtud que todo cristiano tiene que vivir, ¿no? Que practicar. Y luego, pues, lo que hemos oído miles de millones de veces, obedecer al Señor vale más que 1000 sacrificios, vale más que otros 1000 actos de culto, ¿no? Por eso, ante todo, no nos dejemos engañar y que no intenten vendernos la obediencia a Dios, que es lo más grande, como una dependencia, como un menoscabo, como una merma, porque es mentira. Nunca el hombre es más grande ni más pleno que cuando obedece a Dios. Eso es lo que yo diría. Habéis visto lo que es preguntar mal y responder bien, ¿eh? Habéis visto, ¿eh? Fenómeno. Muy bien. Le voy a volver a preguntar a la hermana Olga por la otra dimensión que no quiero que se nos pierda, ¿no? En la vida religiosa,
está la pobreza, ¿no? El voto de pobreza. En un mundo donde el amor al dinero es la única ideología que perdura. Han caído muchas ideologías, pero el amor al dinero, no, ese no cae. Derecha, izquierda, centro, todos nosotros. Bien, ¿es posible no buscar una seguridad económica o no contar con ella? Bueno, háblanos un poco de qué es para ti esta dimensión de la pobreza. Es posible, pues sea como con lo de la castidad. Posible es, fácil no, pero posible es. A ver, esto es muy sencillo. O sea, desde el principio, podemos tener 1000 dificultades, pero yo se lo digo muchas veces a las hermanas, cuidado con el dinero, porque encima es un veneno legal, o sea, de moneda de curso legal, veneno de curso legal. Eso es el dinero, ¿no? Y no sé qué tenemos que se nos adhiere sin querer. Es muy difícil tener dinero, poseer bienes y no apegarse a ellos, ¿no? Entonces, yo siempre le digo al Señor, danos lo justito y cuanto menos, mejor, porque así nos evitamos peligros. Pero ya Jesús nos advierte, ¿no?, del resto de pecados y del resto de males, también nos advierte y nos enseña. Pero fijaos que del dinero dice que no se puede servir a dos señores. El dinero llega a enseñorear la vida de una persona. O sea, se queda al nivel de Dios. Y Jesús nos advierte del peligro. Cuidado con el dinero que se convierte en un Dios. No es simplemente una tentación, no es simplemente un mal, no es simplemente un pecado más. Llega a convertirse en dueño de una persona. Y una persona que deja que el dinero se convierta en su Dios, ha desterrado para siempre de su vida la felicidad, ha desterrado para siempre de su vida el amor y en definitiva ha dejado de vivir. Se le ha metalizado el corazón y ha dejado de ser persona para convertirse en máquina de guardar, producir dinero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los bienes tenemos que aprender todos a utilizarlos conforme al plan de Dios. O sea, hay que servirse de ellos y tienen que servirnos para vivir para el Señor, ¿no? Para realizar nuestra vocación cristiana, para ayudarnos y ayudar a otros a ser de verdad hijos de Dios. O sea, ese es el fin de los bienes. Y en la vida consagrada, pues procuramos desentendernos de ello, utilizar lo que tenemos que utilizar, pero intentando siempre vivir en ese desprendimiento y con cuidado de no acumular, ¿no? Pedirle a cada día el pan nuestro de cada día, que es lo que nos enseñó Jesús. No el de mañana ni el de pasado mañana. ¿Qué pasa? Que es difícil porque a veces la gente te pregunta, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestro carisma? Y a continuación, ¿de qué vivís? Pues a mí a veces me dan ganas de contestar, de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí, de eso vivo. El resto, si tú buscas el reino de Dios, nos va a venir dado por añadidura. Y sí que os puedo decir, y esto lo hablo desde la experiencia vivida, de haber atravesado graves dificultades materiales hasta el punto de sufrir un embargo y verme en la calle con 30 monjas a mi cargo y decir, qué chulo, ¿y ahora a dónde vamos? Pero si tú te fías de Él, nunca te va a faltar. Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, dice, si son las que deben, no tengan miedo de que les falte. Y efectivamente, confirmo que ni el Señor ha mentido, ni Santa Teresa tampoco. Nunca nos ha faltado lo que necesitamos. Otra cosa es que venga dado de una manera que no esperas, que te cueste, el desarraigo afectivo, Yo puedo decir que una de las cosas más difíciles de mi vida fue salir de Valladolid y de nuestro convento de Valladolid, que fue nuestra casa madre donde empezamos. Para mí aquello fue un desarraigo tremendo y sufrí mucho, pero sufrí porque afectivamente, yo que creía que lo tenía todo controlado, estaba muy ligada a un lugar, a unas personas, a unas circunstancias. Y yo siempre he dicho que el convento de Valladolid fue como mi Isaac. Vete al monte Moria y ofréceme en sacrificio eso. Y yo le decía al Señor, mande, esto será broma, ¿no? Porque llegamos a Valladolid supuestamente porque se nos había llamado a eso. Era el hijo de la promesa, de alguna manera. Y fue Dios tan bueno que quitó aquello, ¿no? Todo lo que pueda ser un obstáculo entre Él y nosotros nos lo quita.
Yo no fui tan generosa como Abraham, que cogía a Isaac y le llevé a sacrificarlo. Me resistí todo lo que pude, luché todo lo humanamente posible para que no nos arrebataran aquello, porque me parecía que Dios lo quería, ¿no? Y Dios me dijo, que no te enteras, fuera. Y entonces dije, esto sigue adelante, de esto ya han pasado casi 3 años. Luego, no era necesario ni esto, ni esto, ni esto. No, lo único necesario es Jesús y mis hermanas. Esa es mi casa, ese es mi hogar. Ningún lugar, ningún bien material, nada en realidad es necesario, solo Jesús y las que Jesús me ha dado para vivir mi vocación. El resto, que yo creía que era vital, pues no era tan vital, porque llevo 3 años viviendo sin ello y muy feliz, Y con la perspectiva del tiempo, dando gracias a Dios de que me enseñara y me diera esa lección y me quitara lo que podía ser un estorbo entre él y yo, ¿no? El problema de la pobreza es que llega un momento en que la gran pregunta de tu vida cuando sigues a Jesús es, ¿te va a bastar Jesús? ¿Vas a ser capaz de vivir como el Hijo del Hombre, sin tener dónde reclinar la cabeza, alimentándote solo de la voluntad del Padre? Y claro, en teoría todos decimos, hombre, sí, claro, sí, pero es que eso luego se traduce en hechos concretos del día a día que cuestan mucho y que muchas veces suponen lágrimas. Pero sí se puede, y os puedo garantizar, esto es experiencia vivida, que ahora soy mucho más feliz que antes y mucho más libre, porque antes peleaba por poder conservar la propiedad de algo. Y en el punto y hora en que ya no tenemos nada, somos libres, hemos empezado a crecer, han venido más vocaciones y vamos yendo al mundo entero. Con el lastre de aquello que queríamos tener no se podía avanzar. Lo que pasa que en ese momento, por fragilidad, yo no me daba cuenta de que aquello en realidad era un lastre y el Señor, que es bueno, pues nos lo va quitando, ¿no? Entonces, tenemos que aprender todos a confiar en el Señor, sobre todo cuando nos quita, porque nunca nos quita por hacernos daño, sino por hacernos bien, aunque no le entendamos, ¿no? Cuantas más cosas os quiten la vida, aunque parezca un contrasentido y os cueste, fiaros porque más os está cuidando, está haciendo sitio para Él. Y eso es lo más importante al final, yo creo, sí. A la madre Olga, dice, nos ha hablado de la voluntad. ¿Nos puede hablar del corazón, la importancia del no voluntarismo? Sí, a ver, a lo mejor no me he expresado bien. Cuando yo hablo de la voluntad me refiero sobre todo a la libertad, ¿no? A la capacidad que tenemos de decidir. Tenemos una voluntad libre, pero no me refiero al voluntarismo de decir hago las cosas porque sí, a fuerza de puños. Precisamente nuestra vocación, la vocación de las Carmelitas Samaritanas, el nombre de nuestro instituto es Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. El hombre más libre de todos los tiempos, que es Jesucristo, la voluntad humana más libre y más santa, ante todo es un corazón, es una intimidad, unas entrañas que se abren libremente para amar y dar la vida, ¿no? Cuando hablo de voluntad entiendo que el amor, y es por lo que quiero diferenciar, porque a veces la sensibilidad nos juega muy malas pasadas y nos engaña mucho. El amor no es un sentimiento. El sentimiento puede acompañar o puede no acompañar. El amor no es una cuestión que dependa de la sensibilidad, sino de que yo amo porque quiero amar y doy la vida porque la quiero entregar. No vivo a merced de sensaciones o sentimientos, que ese es el gran engaño. El corazón tiene que estar abierto, dispuesto, y para eso tiene que ser libre. Porque si hay algo frágil y delicado es el corazón humano en cuanto a los vaivenes de nuestra sensibilidad, ¿no? ¿Quién nos defiende de nosotros mismos y de los vaivenes de nuestra propia sensibilidad? Nuestra voluntad libre. Cuando hablo de voluntad, hablo de lo más sagrado, porque yo a Dios le respondo con mi voluntad, no con mi sensibilidad. A veces la sensibilidad nos acompaña, el sentimiento nos acompaña, estupendo, pero hay momentos en la vida, y después de muchos años de vida consagrada, os puedo asegurar que es así, y
y quienes vivís la fe lo sabéis, pues hay momentos en que la sensibilidad, el sentimiento te ayuda y te acompaña, estupendo, es mucho más fácil, y hay veces en que la oscuridad es total y en medio de esa oscuridad solamente te queda una voluntad libre para decirle al Señor, yo quiero y quiero seguir, aunque no veo, aunque no siento nada, aunque no sé si existe el cielo, el infierno, el demonio, te odio, te amo, pero da igual lo que sienta. Te dije sí un día, dije que quería seguirte y sigo diciendo que sí, aunque en este momento todo es muy oscuro. ¿Qué nos salva? La voluntad libre. ¿Con qué nos vamos a salvar? ¿Con qué vamos a coger la redención? Con nuestra voluntad libre. A eso me refiero. Por supuesto que el corazón es importante y la sensibilidad también, pero teniendo cuidado. La sensibilidad es un arma de doble filo que nos lleva muchas veces a engaños. Y ya la última, leo la introducción. España y el mundo occidental en su conjunto parecen abandonados de la mano de Dios. Pues, por ejemplo, en el derecho al aborto, en la ideología de género, el ataque a la familia cristiana, los agravios y burlas de los símbolos cristianos, etc. ¿Qué debemos hacer los católicos para cambiar esta gravísima situación de nuestro entorno? ¿La oración y el testimonio cristiano son suficientes herramientas? A los tres, si a alguien se le ocurre responder en el lema de no tengáis miedo, que con Cristo hay futuro. Yo sí añadiría una cosa a lo que ha dicho el padre Eugenio, ¿no? Primero puntualizar que Dios nunca deja a nadie de su mano, está claro. Somos nosotros los que le hemos dado la espalda a Él y eso trae consecuencias y las estamos viviendo, ¿no? Estamos recogiendo lo que durante mucho tiempo hemos sembrado y se sigue sembrando. Y yo creo que lo que hay que hacer es, primero, no tener miedo, que el miedo no nos paralice. Y segundo, no aspirar a grandes resultados inmediatos, que ese es uno de los fallos, ¿no? A ver, Jesús murió de la peor manera y aquello tenía la peor pinta. De hecho, los discípulos de Maús se fueron porque aquello se lo han cargado y esto se ha terminado. Allí nadie esperaba nada. Y la Iglesia nació aquel viernes en el Calvario. Bien, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que el cristianismo y el Evangelio no es nada triunfalista, ni súper estupendo, ni de grandes efectos. Somos llamados a ser levadura en la masa. Y la levadura no se ve. Y cuando la metes en la masa, si tú no sabes seguro que la has metido, no sabes si está metida o no, porque de entrada la masa se queda igual. Hay que dejarla ahí enterrada con tiempo y eso va haciendo su efecto, la masa fermenta y aquello crece. Pero de entrada no se consigue nada. Jesús nos dice, mirad que os envío como ovejas entre lobos. Y llegará un momento en que los que os den muerte creerán que están dando gloria a Dios. O sea, todo esto es palabra del Señor Jesús. Luego, cuando las cosas son como son, no deberíamos asustarnos porque ya estamos advertidos. Otra cosa es que somos pobres y se nos olvida. Primero, no desanimarnos. Y segundo, darle al mundo de hoy lo que el mundo de hoy necesita. Y el mundo de hoy, ante todo, es un mundo enfermo, gravemente enfermo de amor. Mi experiencia, hablo desde mi humilde experiencia, es que cuando viene una persona a ti, de estas que está totalmente descolocada, perdida, hecha polvo y que muy desorientada, y te empieza a contar que no cree en nada, que esto es un rollo, tú la escuchas, ¿no? Y al final, si tú le dices que está salvada, te dice, ¿y a mí qué? Es que no le hace ningún efecto, no le interesa estar salvada porque no sabe bien ni de qué va el tema. Pero si tú le dices que esta es la buena noticia, que no anunciamos bien, que es infinitamente amada por alguien, eso ya interesa más, porque lo de salvarse es una cosa muy etérea, que aquí a día de hoy, si es después de la muerte encima, no. Aquí hoy, para lo que me está pasando, ¿qué solución me das? Pues el amor. ¿Y el amor cómo? Pues mira, yo te voy a hablar del amor de mi vida, que es un amor concreto de un hombre que al mismo tiempo es Dios, que es Jesucristo. Y este es el que cambia la vida. Y esa es la buena noticia que tenemos que anunciar, que Jesucristo nos ama hoy, ahora, aquí, a ti en concreto,
y con un corazón humano. Que el hecho de que sea Dios no le convierte en un ovni o algo extraño que no tiene nada que ver conmigo, sino en alguien personal, cercano, que me ama a mí y que quiere intimar conmigo, que tiene corazón, que tiene entrañas, que sabe lo que es la tristeza, que sabe cómo te sientes y que está deseando intimar contigo y que te quiere a ti. Y esa es la levadura que va fermentando la masa y da fruto. Como anunciemos el Evangelio de otra manera, al menos esa es mi experiencia, no funciona. Hay que hacer a las personas cristianas y esto significa provocar que se encuentren con Cristo. Y cuando se encuentran con Cristo, Jesús es alguien tan absolutamente apasionante que cuando le conoces es imposible no quererle con locura. Y cuando tú te encuentras con Jesús, tienes una experiencia real con Él y comprendes que de verdad está vivo, que no es un rollo que te cuentan los curas, sino que es verdad y que ya no lo sabes porque te lo cuentan, sino porque tú lo has experimentado, la vida te cambia. Y después ya a esa persona ya la haces católica, apostólica, romana, ya le dices todo lo que hay que hacer, todo lo que no se puede hacer, le cuentas el resto. Pero lo principal es que se sienta amada por Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer y desde ahí cambiaremos la sociedad. Desde otra manera no, ¿eh? Vamos, yo creo que no.